Señal directa. Y para abundar sobre esta detención del exsecretario Miguel Castro, tengo en la línea telefónica al fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, con el placer de saludarlos. Hoy el dirigente del PRI en Jalisco asegura que esta medida de la prisión preventiva contra Miguel Castro es excesiva. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, a mí en realidad pudiera considerar inclusive que es excesiva, pero no es lo que me toca de alguna manera valorar. ¿Por qué? Porque hay situaciones en derecho que no son porque tú las consideres adecuadas, sino porque tienen que ser. Hay un estado de cosas, un orden jurídico que se tiene que respetar. Aquí es muy sencillo. Hace 3 meses se le dictó un resguardo domiciliario como medida cautelar, y ese resguardo domiciliario que le dictó un juez de control se lo dictó con condiciones. Le dijo: resguardo domiciliario, deberá estar en su domicilio salvo para que atienda cuestiones laborales o cuestiones de salud. Esas fueron las indicaciones del juez. Me refiero, no pusimos nosotros las condiciones, las puso el juez, y las conocía él y las conocía su defensor, y las conocíamos todo el mundo porque fueron del dominio público. Entonces, si eso es lo que tendrías que hacer, cumplir con un resguardo domiciliario, y no cumples, porque esta audiencia se derivó de una notificación que le hace al Ministerio Público encargado la unidad de medidas cautelares, donde le dice no está cumpliendo con la medida cautelar que se le impuso. Nos lo notificó a nosotros y se lo notificó al juez. Y en consecuencia la ley establece que se haga una revisión de la medida. Esta audiencia de hoy fuera para revisar la medida. Si en la audiencia se considera por parte del juez que efectivamente incumplió con la medida que él mismo le estableció, lo que procede jurídicamente es cambiar la medida por una medida desde luego más grave, y en este caso es la prisión preventiva. Pero no es algo, si ustedes advierten ese orden de ideas, no es algo que la Fiscalía buscó desde que lo vinculamos. Nosotros hace 3 meses no pedimos prisión preventiva, pedimos resguardo domiciliario, y es lo que se le estableció, y él pudo estar tranquilo, igual que los otros 2 secretarios exsecretarios que están vinculados. O sea, finalmente es, el haber incumplido con la medida lo que lo lleva a este lugar. Ahora, si la merece o no la merece, nosotros no lo valoramos como persona, no es esa la situación. Aquí simplemente se trata de que el juez te puso una condición y no cumpliste con la condición, y es de manera natural que te revoquen lo que te dieron y te pongan algo más grave. Claro, esta medida cautelar, como dices, Gerardo, tenía que ver con el tema laboral y de aspectos médicos. De salud. Es decir, para que fuera al trabajo y en caso de que estuviera enfermo, solamente esas salvedades. Eso es lo que le dijo el juez. Y ahora, eso le dijo el juez, se lo dijo hace 3 meses. Si tú como imputado o tú como defensor consideras que hay ese excesivo, bueno, hay herramientas, hay mecanismos de defensa. El Código Nacional prevé incidentes de revisión de la medida. Si ellos consideraban que su situación había cambiado, que era necesario que levantaran esa medida y le pusieran una menos gravosa, pues hubieran promovido un incidente de revisión de medida cautelar y probablemente se hubieran concedido. Pero el caso es que nunca lo promovieron, al contrario, simplemente no cumplieron con lo que les dijeron. Entonces esto es una consecuencia natural, pero nosotros, desde luego, conociendo las herramientas procesales, no somos la defensa. O sea, la defensa tiene que hacerse cargo de esto. Claro, esta unidad de medidas cautelares hizo una revisión para ver si estaba cumpliendo y encontró que, por ejemplo, se había ido a un partido de béisbol. Eso de una manera desafortunada, incluso aún antes de que lo dijera la unidad de medidas cautelares, pues en las propias redes sociales estaba en los medios de comunicación, fue portada de algunos periódicos. Entonces, esto era prácticamente del dominio público. Pero aún cuando salió en los periódicos, nosotros como Fiscalía no teníamos una prueba objetiva. El agente del Ministerio Público encargado del caso no promovió esta medida en cuanto lo vio en el periódico, no. Lo promovió hasta que la unidad de medidas cautelares le rindió un informe diciendo en tal fecha, lo buscamos en su domicilio, no estaba y pudimos acreditar que estaba en tal lugar. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que no está cumpliendo, y en ese momento nace una obligación para el Ministerio Público. El Ministerio Público, que es el encargado precisamente de cuidar que se
vamos, que las formalidades del procedimiento se respeten, pues tienen la obligación legal de promover este incidente de revisión de medidas cautelares. Si no lo hace, incurre en una responsabilidad inclusive de naturaleza penal. Entonces ya no es una cuestión de simpatías o de antipatías, no es cuestión de si la merece o no la merece, es cuestión de que procede y que la ley pone la obligación de hacerlo. Claro, también se difundió, Gerardo, que había salido a fin de año a la playa, algo así. ¿Ustedes tienen información al respecto? Esta es una situación que inclusive también se mencionó en uno de los oficios que recibimos en la unidad de medidas cautelares, donde se dice que él mismo les informó que iba a salir. Pero vamos, esa situación no es ni siquiera el fundamento con el cual se solicitó esta audiencia. Se solicitó con el hecho de que había incumplido cuando andaba en un partido deportivo. Y ahora, el hecho de que le dijeras a la unidad de medidas cautelares, voy a salir, no quiere decir que te hayan dado permiso, porque lo único que te puede dar permiso es el juez. Entonces no tendría que ser con la unidad de medidas cautelares, mucho menos con nosotros, sino con el juez que te impuso la medida, en todo caso con quien tendrías que gestionar alguna variación en la medida. Pero les digo, esto es algo que desde un punto de vista jurídico los operadores del derecho lo saben. Y vamos, no es algo que inclusive digamos, bueno, es que estamos en un sistema acusatorio que apenas estamos conociéndolo y no sabía que podía pasar esto. No, o sea, de una manera, inclusive en el sistema tradicional, si una persona salía bajo fianza y el juez le imponía la obligación de venir a firmar cada mes, cada quincena o cada semana, ¿qué pasaba si no venías a firmar? Pues te mandaban detener, porque incumpliste con la condición que te puso el juez. Es lo mismo que pasó aquí. Aquí le impusieron la condición de que estuviera en su casa y únicamente salir a trabajar o para cuestiones médicas. Si incumples con esto, pues te mandan detener. Eso fue lo que pasó. Claro. Pero es el orden jurídico. En el caso de los otros dos exsecretarios, ellos, el reporte que tienen de la unidad de medidas cautelares es que sí han cumplido con estas medidas. En este caso, vamos, de ellos no tenemos reporte alguno. Y aquí sí quiero ser muy enfático en algo. Vamos, hay mucha gente que tiene interés de alguna manera en beneficiar o en perjudicar a alguien. Y desde luego que a la Fiscalía le llega información, y lo vemos en los medios también, como diciendo, dicen que fulanito anda en Nuevo Vallarta, dicen que fulanito anda acá. Bueno, el dicen no me interesa. Nosotros no respondemos a ese tipo de rumores. Pero cuando ya te llega un informe oficial de una institución oficial que está encargada de eso, como la unidad de medidas cautelares, ya tienes que actuar respecto de nosotros. Claro. El de otro secretario que tenemos en resguardo domiciliario, la unidad de medidas cautelares no nos ha informado nada. Claro. Entonces no tenemos nada en contra de ellos. Perfecto. Gerardo, te agradezco que has tomado la llamada y seguimos atentos a este tema. Al contrario, estamos a la orden. Un saludo al auditorio. Muchas gracias, Gerardo de la Cruz Tobar, de Jalisco.